Bienvenidos un día más a estos encuentros espirituales que tenemos al finalizar el día. Sigue siendo un placer y no es reiteración, es un sentimiento sincero de poder estar con vosotros cada día, pensando que estáis ahí detrás, todavía cuando no podemos reunirnos todos juntos como es nuestra costumbre y nuestro deseo y anhelo. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros espirituales diarios que compartimos en torno a la palabra de Dios. Estamos en la serie de los hechos del Espíritu, con la llegada del Espíritu a la comunidad primitiva de seguidores de Jesús. La historia de los comienzos va avanzando y van habiendo ya diferentes posicionamientos porque el impacto que tuvo el Evangelio dentro de la sociedad en Jerusalén fue muchísimo mayor del que nosotros nos podemos imaginar en la actualidad. El tema de hoy es 6, 8, 15 del libro de Hechos del Espíritu, que es el arresto de Esteban. Esteban fue uno de los 7 que fueron elegidos para ayudar a las viudas, a los huérfanos, como hablábamos en un capítulo anterior, pero no se limitó a eso. Fue una persona que entregó su vida al Señor y entregando su vida al Señor fue un instrumento poderoso en manos del Espíritu para la predicación del Evangelio. Y al igual que los otros apóstoles, siguió el mismo camino. Y lo vamos a ver en 2 programas, el día de hoy y el siguiente programa. Hoy vamos a ver la primera acción que aparece en el libro de la obra de Esteban y las consecuencias que tuvo en un primer momento para él. Dejábamos la sección anterior en el versículo 7 del capítulo 6 diciendo, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y un gran número de los sacerdotes, los levitas, creían a la fe. E inmediatamente después, Lucas, al escribir la carta, introduce la primera mención al ministerio extraordinario de Esteban. Vamos a ver estos versículos y vamos a ver cuál es la circunstancia, siempre como ejemplo para nuestra vida y siempre como esa parte de la Biblia que nos muestra que no somos originales cuando tenemos problemas, que no somos originales cuando recibimos bendiciones de Dios, sino que la historia del cristianismo está marcada siempre por los mismos acontecimientos, de una o de otra manera. El texto comienza diciendo, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Seguían marcando la diferencia, traían sanidad, traían enseñanza, traían grandes mensajes de salvación. Y sin querer se enfrentaban o los enfrentaban contra una religión basada en tradiciones, basada en leyes humanas,
y en un concepto de Dios como si fuese de propiedad privada del pueblo y no el pueblo propiedad de Dios, que posiblemente ese fue uno de los grandes errores a lo largo de la historia de la primera alianza. Pero algunos de la llamada sinagoga de los libertos, es decir, la sinagoga que estaba en esta parte concretamente, tanto cireneos como alejandrinos, es decir, judíos de origen gentil, los de Cilicia, los de Asia, se levantaron para disputar con Esteban. Es decir, eran judíos de la diáspora. Esteban no estaba en Jerusalén, estaba fuera, y él comenzó a predicar el mensaje de salvación. Comenzó a predicar ese mensaje de la salvación que viene a través de, como hemos dicho, del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y del ministerio celestial de Jesús. Y si bien es cierto que en la época, y lo hemos visto en algún capítulo anterior, había muchos mesías que se levantaban en el pueblo, lo que estaban constatando de las palabras que había dicho anteriormente Gamaliel ante el Sanedrín, si es de Dios, perdurará, y si no es de Dios, como el de Judas y otros mesías que se comentó en su momento, desaparecerán cuando él murió. Jesús murió, resucitó, y eso fue el detonante de un gran proyecto de evangelización hasta lo último de la tierra. E incluso uno de los últimos que llegó, en este caso Esteban, nombrado en principio como un primer diácono para asistir a las mesas, él seguramente hizo ese trabajo de forma extraordinaria, pero a la vez que hacía, enseñaba, predicaba. Y el Espíritu Santo le llenó del poder para seguir trayendo sanidad a esas personas que las necesitaban, como muestra de lo que será el verdadero reino de Dios cuando Jesús vuelva con segunda vez. Después de disputar con Esteban, nos dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Porque no era Esteban el que hablaba. Esteban se convertía en un instrumento en las manos del Espíritu de Dios. Esa es una idea que nosotros no deberíamos de abandonar en ningún momento. Abrir la palabra de Dios, hablarle a otros sobre Dios, no es algo que nazca directamente de nosotros, es algo que nace directamente de la relación personal. Y cuando tenemos una relación personal con el Espíritu, las palabras provienen de Él, siendo instrumentos humanos en llevarle a otros ese gran mensaje de salvación. Y eso es lo que Esteban estaba haciendo en ese momento importante del comienzo de la obra de la predicación del Evangelio sobre Jesús. Y en el centro, entonces, sobornaron a unos varones diciendo, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora, los miembros del Sanedrín quisieron asegurarse más que con los otros apóstoles el callar a Esteban. Porque según la ley incluso que había escrito Moisés en la Biblia, se necesitaban 2 o 3 testigos mínimo para darle credibilidad a una acusación. Y Esteban estaba siendo acusado o va a ser acusado por falsos testigos que hablarían contra él, contra los dos grandes pilares de la religión de la época, la ley de Moisés y
contra Dios. Dos columnas estructurales de la religión del momento. Y no olvidemos un detalle que en Hechos de los Apóstoles aparece también. Hablar contra Moisés era hablar también contra la ley oral, la ley de los padres, la ley de la tradición, según el momento de la época. Porque para ellos, tanto la ley oral como la escrita formaban una sola unidad. Y por lo tanto, hablar contra ello era también hablar contra, contra Dios, según los parámetros y las ideas de la época. Sobornaron unos varones, veis que está en plural, para que acusaran a Esteban. E incitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo llevaron ante el Sanedrín. Esta escena ya estamos acostumbrados. Los apóstoles fueron llevados ya 2 veces al Sanedrín y ahora Esteban solo, o por lo menos el texto dice que fue él solo. Presentaron o escucharon a los testigos falsos diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras contra el templo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que este Jesús, el Nazareno, el que ya había muerto y había resucitado y había vuelto al cielo y había enviado al Espíritu para la predicación del Evangelio, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Sin duda alguna, leyendo este versículo, podemos recordar cuando Jesús, estando sobre el ala del templo y mirando los atrios del templo, cuando los discípulos le preguntaron si instauraría el reino de Dios en ese tiempo. Jesús les dijo: no os toca saber a vosotros las épocas o las edades. Y Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, porque a partir de ese momento la adoración sería en espíritu y en verdad. Ahora, en el momento de Esteban, esas palabras de Jesús fueron cambiadas, malinterpretadas, para ir en contra de los que estaban explicando justamente lo que Jesús había enseñado desde el monte de los olivos. Una situación, por lo menos, sorprendente, pero que va a llevar a una situación complicada a Esteban, porque le hemos oído diciendo, pero no olvidemos que habían sido sobornados para dar testimonio en contra de Esteban. Eran testigos falsos. Pero ahora el Sanedrín no se equivocaría con Esteban, como lo hicieron con los discípulos. Pero al clavar la vista en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así termina esta primera experiencia. Dejamos a Esteban ante el Sanedrín, ha sido acusado en contra de la estructura religiosa del templo y de la ley, y la historia continúa. Pero Lucas, al escribir el libro, hace una pausa, introduce una pausa, para que pensemos primero en la situación, para que luego podamos comprender en el programa siguiente
¿Cuáles son las consecuencias a pesar de haber visto ese rostro iluminado, ese rostro complaciente por estar en manos del Espíritu y no temer las consecuencias de una justicia falseada, unos testigos mentirosos y alguien que no quería escuchar el mensaje de salvación? Por eso, en el día de hoy, nuestra oración va a ser para prepararnos a vivir una experiencia junto a Dios. No sabemos los acontecimientos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos va a tocar o no el final del tiempo, pero sería realmente interesante que pudiésemos vivir la misma experiencia que vivieron los apóstoles, con lo cual estaríamos preparados para ir al reino de Dios. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Padre Santo, todo ese amor que tú tienes por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque cada día podemos seguir caminando contigo. Es verdad que hay personas que no quieren escuchar, pero estamos convencidos de que habrá miles de personas que escucharán el mensaje, que el Espíritu Santo, utilizándonos, Señor, como instrumentos, podrán recibir ese mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo a salvar a la humanidad. Y gracias, Señor, porque tú resolviste el gran problema, que es la muerte, con la resurrección que has anunciado. Nos unimos también a las oraciones personales de cada uno de mis hermanos, como a las mías propias. Nos acordamos de aquellos que están pasando por dificultad, Señor, y nos acordamos de aquellos que necesitan de tu paz, de tu tranquilidad y serenidad. En tus manos nos ponemos todos, Señor, para gloria y honra tuya. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues dejamos a Esteban ante el Sanedrín y en el próximo programa veremos qué decide el Sanedrín y cómo continúa esta historia. Mientras tanto, no olvides, ponte en manos de Dios, deja que el Espíritu trabaje en tu vida y seguiremos caminando juntos hasta el encuentro con Jesús. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.